Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Estamos en www.unidiversidad.com.ar, donde pueden ver todos los contenidos que se generan en los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Recuerden que pueden volver a ver todos los programas anteriores, también del ciclo anterior, y ya estamos por el tercer programa para compartir con ustedes. También estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y en el canal número 22 de Supercanal HD. Tenemos un invitado que presentamos ahora y ya empezamos. Adolfo Bermejo nació el 29 de noviembre de 1960, técnico en electromecánica y técnico superior en marketing. Desde 1993 hasta 1997 trabajó como concejal en Maipú. Luego se hizo cargo de la intendencia de la ciudad de ese departamento durante 2 años. Tiene una larga historia política. Dejó en el 2009 la intendencia cuando aún faltaban 2 años para concluir su mandato. El motivo: fue elegido senador nacional de la provincia de Mendoza, cargo que ocupó hasta el día 10 de diciembre de 2015. Actualmente, Adolfo Bermejo es una de las figuras del justicialismo. Fue candidato a gobernador por Frente para la Victoria en las elecciones del 2015 y obtuvo casi el 40% de los votos. Finalmente, este pasado 23 de abril juró como senador provincial por el segundo distrito de nuestra provincia. En tanto, esta Cámara resolvió que sea el vicepresidente provisional, cargo que ocupará por 1 año. Bueno, ya está presentado. Bienvenido, Adolfo. ¿Cómo le va? Bien, buenas noches. Un gusto estar acá nuevamente. Lo tuvimos como invitado el año pasado y ahora tenemos el gusto de hacer un nuevo ciclo y en este caso volverlo a invitar. Muchas gracias. Veía imágenes varias con varios referentes políticos de la provincia, pero está con el gobernador Cornejo, así es que la pregunta es, ¿cómo es la relación actual con el gobernador de la provincia? Yo con Alfredo Cornejo no tengo una relación directa, si bien nos encontramos en distintos eventos, en actos, pero un poco la relación a veces es más con los ministros, con legisladores. Yo tengo una relación muy fluida con los intendentes de mi partido y con ellos acompañándolos en reuniones con ministros de la provincia, con funcionarios, reuniones de trabajo, visitas a los municipios. Así que mi comunicación con el gobernador podría decirse que es a través de mis intendentes y de los funcionarios de él. ¿Y los intendentes qué le dicen de la relación que tienen con el gobernador? Y la verdad que no es la mejor relación, digo, esto lo han expresado ellos, lo han hecho público. La verdad que este gobernador, bueno, si bien ha hecho muchas cosas bien, yo tengo que reconocer que le ha dado un orden administrativo a la provincia a partir de endeudamiento que le permitió el Partido Justicialista, ¿no? que le votó en la legislatura, que no es un dato menor. El último gobierno justicialista, en los últimos 2 años de gestión no pudimos contar con crédito para avanzar en la gestión. Él sí lo ha hecho, eso le ha permitido poner los sueldos al día, ordenar, pero sí vemos que con relación a los municipios justicialistas no ocurre. Yo de esto puedo hablar un poco porque fui 12 años intendente de Maipú y 8 años de mi gestión fueron con gobernadores radicales. Yo estuve de intendente en los 4 años de Iglesias, en los 4 años de Julio Cobos, y la verdad que yo pude mantener una relación Fue cordial. diferente, digamos. Fue diferente, totalmente. Hicimos obras juntos, las inauguramos juntos. Hoy en día esta relación no es tan fluida como en aquellos tiempos. Vamos a hablar ahora de un tema que sin duda es uno de los importantes del país porque se está debatiendo sobre eso. Pero primero vamos a ver un tuit suyo, de su autoría. A través de las redes sociales también reflejamos lo que pensamos, ¿no? Y en este caso vamos a ver un tuit de este tema tan importante. Todavía es sagrada, hagamos avanzar la cultura de la vida como respuesta a la lógica del descarte, citando al Papa Francisco y en relación al tema aborto. Esto era lo que tuiteaba y obviamente se pronuncia de esta manera a favor de la vida. ¿Nos puede ampliar un poquito el concepto que tiene en relación a este tema? Fundamentalmente esto, ¿no? A favor de la vida, totalmente. Esto lo manifesté ya siempre, lo he hecho público. En el 2015 nos preguntaban mucho sobre esto cuando éramos candidatos a gobernador y siempre manifestamos esto, lo hicimos público. Es un convencimiento. Por ahí no tiene que ver con lo religioso, yo soy católico, practico mi religión
Pero esto fundamentalmente entendiendo de que hay una vida a partir de la concepción y que de ahí en adelante hay que cuidarla, hay que preservarla, por supuesto también hay que cuidar a la mamá. Sí. Me parece que sí el Estado, más allá del desenlace o en qué termine esto, si es ley o no, ¿no es cierto?, la legalización del aborto, creo que en todo caso hay una ausencia del Estado, ¿no? Falta acompañamiento, ya sea con aborto o sin aborto. Digo, hay muchos casos en que esas niñas que son mamás tan jovencitas no tienen la compañía del Estado provincial o nacional. Me parece que ahí nos falta política de Estado, que hay que trabajar mucho con los municipios. Los municipios en muchos casos tienen centros de salud, de atención primaria, y ahí son lugares donde hay un primer contacto, ¿no?, con las mujeres, con las mamás jóvenes. Entonces, por lo tanto, y una bajada de línea desde la nación, la provincia, que esto se transforme en política de Estado y que podamos tener más cercanía a esas niñas. Más allá del resultado de lo que va a ser el debate y de la ley o no, en definitiva, empezar a trabajar en políticas públicas, que es lo que también la sociedad ha reclamado, ¿no?, a partir de este debate que se ha instalado. Porque para la niña que aborta ya tiene dos problemas, dos traumas, ¿no es cierto?, la vida de ese niño y lo que le queda después a ella. Digo, vivir con esa experiencia tan fuerte, ¿no? Y quien decide seguir adelante con el embarazo también necesita una compañía del Estado. Por supuesto que siempre la familia debería ser el primer eslabón de contención, ¿no? Pero bueno, el Estado siempre tiene que aportar su costado, ¿no?, su parte. Bueno, le cuento algo. Nosotros aquí en Chat Político salimos a la calle a hacer encuestas, a ver qué opina la gente. Y en este caso salimos a preguntarle qué ha tenido de positivo y también de negativo el Partido Justicialista durante estos años que han pasado. ¿Le parece que vamos las respuestas? Sí, por supuesto. Encantado. El Partido Justicialista de positivo como partido en sí mismo, que es el partido más cercano a los aspectos sociales de la sociedad. No sé, los tendría hasta acá todos los gobiernos que yo he visto que han estado los justicialistas, tipo kirchnerista, un poco menos, pero igual. Es un partido que defendió siempre a la clase media hacia abajo. No han ayudado a crecer nunca a la gente, realmente creo que no se preocuparon por la gente, los mantuvieron siempre en el mismo lugar, el que fue pobre, el que fue clase media, el que fue rico, fue rico. De positivo, que representa intereses de una gran proporción de la sociedad, de los intereses más populares. Esa ha sido su conducta siempre. Pero muy malo en cuanto a la mentira que ha implantado en la República Argentina. El kirchnerismo ha sido un partido que le mintió al pobre, no lo ayudó. No ha armado una buena oposición, no están unidos entre ellos, una pelea de gato. Que no hay una verdadera oposición constructiva, basta de luchas, de peleas, de conflicto. ¿Quién cree usted que es el máximo representante actualmente a nivel provincial del Partido Justicialista? Bermejo, de lejos. Félix en los papeles, pero la verdad que no hay un líder. No conozco ninguno que pueda representar al Partido Justicialista como oposición para hacer una cosa constructiva. La verdad creo que ninguno, porque si nos remitimos tanto ellos que hablan del pasado, si nos remitimos al pasado, son los mismos de hace 30 años. No, en estos momentos no. Yo creo que no tiene el Partido Justicialista una figura que lo pueda representar. Porque para que lo representen, no quiero decir con esto que hay dirigentes que son deshonestos, pero están dentro de un sistema que han compartido durante muchos años y agacharon la cabeza y aceptaron muchas cosas, de 20 años a esta parte en la República Argentina. Y creo que eso no es bueno para nadie, sino que es contraproducente para todos. Bueno, la gente opina, ¿no? Hay alguien que lo puso como referente a usted, pero también es real que el Partido Justicialista ha perdido ese liderazgo tan visible que ha tenido durante años y a través de las figuras políticas, ¿no? Es una deuda pendiente. Sí, creo que un poco es la consecuencia de lo que le ha pasado al peronismo en los últimos tiempos, ¿no? De gobernar tantos años en la nación, tantos años en la provincia y sufrir derrotas electorales tan fuertes. Eso genera mucha dispersión, ¿no?, hacia adentro de un partido, de un movimiento que es muy amplio, muy grande, y también hemos perdido municipios. En Mendoza perdimos 6 municipios en la última elección. Bueno, eso nos está costando todavía, eso es una realidad. Estos liderazgos que no muestra el partido y que tampoco se ven a nivel nacional, porque si bien
hay un sector del peronismo que es el kirchnerismo, que Sí. se ve reflejado en Cristina, como que ahí estaría un liderazgo más claro, ¿no? Pero en el resto, digamos, que está conducido por los gobernadores, el resto del peronismo, tampoco aparecen figuras así rutilantes, que uno diga, este es el que nos convoca. El conductor, Y digamos. eso se refleja después en la provincia. Sin duda. También acá hay un sector que sigue a Cristina y hay una gran parte del peronismo que no tenemos una conducción clara. Si bien Omar Félix es el presidente hoy del Partido Justicialista, seguimos teniendo estos cimbronazos como el que ha ocurrido en la legislatura en estos días, donde una parte de los legisladores formaron otro bloque, ¿no? Vamos a seguir hablando de ese tema, ¿no? Porque es importante y bueno, sin duda es la tarea en la cual van a tener que trabajar, que es la unidad. Totalmente. Vamos a ir a un corte, ¿le Sí, parece? sí, Y vamos por a seguir supuesto. hablando en unos minutitos nada más. Recuerden que estamos en Chat Político, Canal 30 de la Televisión Digital Abierta y 22 de Supercanal HD. Ya estamos en el segundo bloque de Chat Político y por supuesto seguimos compartiendo en este caso esta charla aquí en el estudio con Adolfo Bermejo, quien es nuestro invitado y uno de los referentes políticos más importantes del Partido Justicialista. Vamos a ir a una videoconsulta. Hay alguien que quiere hacerle justamente una pregunta, vamos a presentarla, se va a presentar ella también seguramente y de ahí respondemos, ¿le parece? Bien, me parece. Adolfo, me gustaría saber qué pensás en relación al gobierno provincial y a Cornejo con su situación con el gobierno nacional. Esto que siempre dijo, que el peronismo se arrodillaba ante los gobiernos nacionales. ¿Opinás que Cornejo se arrodilla ante el gobierno nacional? Creo que en parte sí, en parte no. Digo, no debe ser sencillo, creo, para ningún gobernador. Digo, siempre las relaciones con los gobiernos nacionales son difíciles. Son difíciles, digo, siempre, a veces porque hay preferencias por otras provincias, a veces porque a Mendoza se la ve como una provincia rica, ¿no es cierto? Siempre ocurre ese tipo de cosas, inclusive en los últimos tiempos lo he visto al gobernador con algunas quejas hacia el gobierno nacional en materia de aumento de tarifas, de combustible, y me parece que esto está bueno que se haga, digo, por la experiencia personal. Yo como intendente, con gobernadores radicales o con algún gobernador peronista, yo cuando tenía que defender mi departamento lo decía y punto. Y cuando estuve en el Senado de la Nación, a mí me podían decir cómo había que votar, pero yo siempre pensaba en la provincia. Un ejemplo, la ley de glaciares, ¿no? Sí. Y hubo una bajada de línea muy fuerte en ese momento del gobierno nacional, kirchnerista, que decía que había que votar en contra. Y para Mendoza la ley de glaciares, que tiene que ver con el agua, digo, es estratégico. Yo no podía votar otra cosa. Me parece que siempre la posición tiene que ser pararse firme, reclamar lo que le corresponde a la provincia, independientemente de la cercanía en cuanto a colores políticos, porque Cornejo es radical, Macri pertenece a otro partido, si bien conformaron una alianza, pero lo que tiene que hacer es defender los intereses de Mendoza y cada vez con más fuerza, porque falta mucho por reclamar. Acá quedarse con el rezongo de la tarifa y del combustible no alcanza. Y hay que ir y pelear para que nos respeten en esas cosas, porque la economía nuestra son economías regionales, de pequeños y medianos productores. Y por ahí en la Nación yo no veo que tengan una mirada hacia este sector. Más contemplativa al veo interior. Más contemplativo con la pampa húmeda, con las mineras, que bueno, está bien, digo, es el gobierno que tenemos y tiene todo el respeto de haber ganado una elección. Pero esto hay que ir a pelearlo, porque si no, digo, no nos pasa esto, ¿no? En 2015, yo me acuerdo en campaña, para ver quién era el gobernador de Mendoza, hablábamos de la salida al Pacífico para encontrar puertos que sacaran nuestros productos. Y hoy estamos viendo que hasta el vino nos llega de Chile a Mendoza. Digo, esto hay algo que no está bien y hay que reclamarlo con fuerza. Usted dijo una palabra clave últimamente, también digo, hay varias palabras claves en estos tiempos en la Argentina, pero el tema tarifario ha sido uno de los dolores de cabeza de todos, ¿no? De los ciudadanos comunes, de la gente del gobierno, de los funcionarios también, porque han tenido que enfrentar situaciones complicadas con los argentinos que se han pronunciado en contra de estos aumentos, más allá de que sigan adelante. Y usted también, a través de su cuenta de Twitter, habló del tema. Vamos a ver lo que decía.
se equivoca, ministro, si le tiene que importar, somos todos los mendocinos enojados por las tarifas, refiriéndose a Aranguren, que le dijo a Cornejo, no me importa quién esté enojado. Claro, en ese momento, a través del arreglo que trataba de decirle precisamente esto, que sí le tiene que importar, porque en la voz del gobernador está toda una provincia, somos todos los mendocinos los que estamos reclamando en ese momento. El ministro tendría que haber tenido por lo menos alguna contemplación y más respeto, sobre todo de dónde venía la queja, ¿no? O el reclamo. Y ahora vamos a pasar a otro tuit suyo, no, en realidad de Guillermo Carmona, que habla de, concretamente, la ruptura del partido. Hemos sido críticos de quienes acordaron con el oficialismo y partieron los bloques a nivel nacional. Resulta que ahora algunos de los críticos amagan con hacer eso mismo en Mendoza. Seamos sensatos, no le hagamos el juego a Cornejo, el camino es la unidad, Cornejo es Macri. Esto decía Guillermo Carmona y después finalmente se dio esa división que en los últimos días se vio reflejada en este nuevo bloque dentro del mismo Partido Justicialista. Sí, tal cual, es una realidad. Ya en el día de ayer, cuando juraron los diputados nuevos, ya ahí anunciaron el nuevo bloque y de hecho a mí me llegó una notificación que también en el Senado apareció un bloque de 3 senadores justicialistas que se retiran, que conforman un nuevo bloque. Esto es lo que ha sucedido, digo, estas diferencias empezaron a marcarse cuando algunos legisladores le dieron al gobernador la posibilidad de pensar de que se podía ampliar la Corte, ¿no? Este proyecto que se viene postergando porque el gobernador no consigue los votos necesarios. El Partido Justicialista ya se había expresado en contra de esta posibilidad. Estos mismos legisladores inclusive firmaron un documento a fines del año pasado donde expresábamos, poníamos de manifiesto los considerando y por qué entendíamos que no había que ampliar la Corte. Estos mismos hoy le están dando esa posibilidad y al no poder pensar de la misma manera, eso generó un cortocircuito muy fuerte dentro de nuestro partido y se generó esta ruptura. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta, pero la respondemos después del corte. La responde usted, porque en realidad es para usted, pensando un poco en la educación, porque se habla de una crisis, al menos los padres hablan de una crisis en la educación desde hace tiempo que se vive en la Argentina, y la pregunta viene por ese lado. ¿Cuáles serían los pasos, o al menos el primer paso que se tendría que dar para mejorar justamente la educación a nivel nacional y por supuesto en la provincia de Mendoza? ¿Le parece que la respuesta la digamos después de la pausa? Sí, encantado. Bueno, los invitamos entonces a un corte. En minutos estamos de vuelta aquí en Chat Político. Ya estamos en el tercer bloque de Chat Político. Recuerden que si quieren tomar contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @señalutv y también en Facebook nos encuentran como Señal U. También recuerden que pueden ver todos los contenidos y volver a ver este programa en www.unidiversidad.com.ar. Habíamos dejado una pregunta pendiente y me quedé pensando en que muchas veces se cuestionaba en el tema educativo la inasistencia de los docentes, el ausentismo de los docentes, y se aplicó el ítem aula en la provincia de Mendoza, algo que incluso muchos gobiernos de otras provincias pretenden imitar, eso por un lado. Pero cuando hablamos de la crisis educativa, evidentemente hay algo que mejorar y muchos suponen que el tema del salario docente es uno de esos. Pero la pregunta concreta es, ¿cuál sería a su criterio el primer paso que habría que dar en la educación? Sí, es cierto que el salario de los docentes hoy está muy depreciado, digo, cobran muy poco y la tarea que tienen hoy tiene una sobrecarga adicional que no la tenía años atrás. Digo, hoy el docente tiene que suplir parte inclusive de lo que no termina de aportar la familia, ¿no? Entonces el docente es asistente social, es psicólogo, es nutricionista, tiene que hacer de todo un poco, tiene una sobrecarga muy singular. Y ahí volvemos a hablar, ¿no?, de que es el Estado el que tiene que estar acompañando, no solamente en la parte salarial, sino también acompañando en la contención de esos chicos. Yo por lo menos vengo de una época donde se decía que la escuela era el segundo hogar, pero que el hogar tenía que ser la primera escuela. Digo, eso en estos tiempos un poco se ha desvirtuado. Por un lado, por la lógica laboral, ¿no?, de que los padres tienen que salir a trabajar
En aquellos tiempos nuestra mamá era más de estar en la casa. Hoy la necesidad, ¿no es cierto?, de recursos, de ingresos y de carreras profesionales hacen que el papá y la mamá estén más tiempo en la calle. Pero yo lo que veo que hay una crisis que tiene que ver con los valores, digo, el respeto, la disciplina, todas esas enseñanzas que deben afianzarse en el hogar, en la casa. Si no las consolidamos ahí, después esto explota en la escuela. Y este es el problema que estamos teniendo en primer lugar con los docentes. Le falta apoyo, digamos, profesional para la contención de esos chicos, más allá de lo salarial, y la permanente capacitación que ellos mismos solicitan siempre como aporte a mejorar la calidad educativa. Ni hablar de lo que es infraestructura. Digo, no hay construcción de nuevas escuelas, las escuelas están desbordadas desde los jardines en adelante, los edificios están totalmente deteriorados, no hay una política de Estado provincial que apueste fuerte a la infraestructura, y a veces hay que tomar ejemplos pasados. Digo, no hay mucho que inventar en esto. Yo en algún momento recuerdo que la provincia nos mandaba a los municipios recursos para mantenimiento de escuelas. Sí. Y nosotros eso lo que hacíamos era comprar los materiales, y a veces los mismos municipales eran los que en una delegación de un distrito iban y arreglaban el tanque de agua, claro, la canilla que perdía. Digo, por ahí es cuestión de encontrarle la vuelta, de hacer de un poner trabajo imaginación, en equipo. de trabajar en equipo, y estas son las cosas que yo veo que le falta a Mendoza. En muchos temas estratégicos, la provincia no tiene política de Estado y no hay visión de futuro. Digo, se actúa ahí en el momento, pareciera que todo pasa por cumplir con pagar los sueldos, y no veo esa visión. En algún momento en Mendoza existía el foro de intendentes, Sí. donde los intendentes se reunían, elegían un presidente hasta el próximo foro, que era cada 30 o cada 45 días, y el gobernador era el que estaba invitado a esas reuniones. Y ahí se definían obras o planes de trabajo en conjunto, porque hay temas que exceden a los colores políticos. Digo, un tema que me preocupa mucho es en las adicciones, los jóvenes. Sí. Digo, hace un tiempo atrás los jóvenes empezaron a consumir marihuana a los 17, 18 años, las charlas de prevención se daban en la secundaria. Sí. Hoy ese Ahora consumo, el inicio de ese consumo empieza a los 12, 13 años, quiere decir que en la primaria ya tenemos que empezar a hablar de esto. Bueno, Y de eso cómo distintas hacemos? adicciones. Entonces hay intendentes que apuestan al deporte, en otra contexción desde los clubes, la cultura, de distintas disciplinas tratan de abordar esta problemática. Digo, pero sí tendría que haber una política provincial. Decimos, bueno, todos juntos vamos a trabajar por la prevención. Y en los centros de salud vamos a poner profesionales junto con los intendentes para hacer el abordaje. Y después, entre todos, un programa deportivo, un programa cultural. Yo lo que veo es que los intendentes hacen lo que pueden a su manera. Sobreviven. No hay una coordinación. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, Sí. que también es un tópico importante. Vamos a ver la imagen. Mendoza, la provincia elegida por el gobierno para sacrificar no al fracking. Esto está relacionado con los audios que se difundieron y que generaron un revuelo importante en la provincia de Mendoza porque salieron a manifestarse en distintos puntos en la ciudad de Mendoza y en los departamentos del interior. ¿Cuál es la postura de Bermejo en relación a este tema? Primero que no comparto. Yo no creo que Mendoza haya sido elegida por ningún gobierno, por nadie para sacrificarla. Digo, eso no existe. Digo. Mendoza tiene leyes que protegen y preservan el agua, que es la gran preocupación, porque acá estamos hablando si contamina el agua o si gasta mucha agua. Esta es la gran discusión. Pero lo cierto es que es una provincia que siempre ha sido de extracción de petróleo, históricamente. Otra YPF la conocemos desde que éramos chiquitos, estaba YPF y habían pozos de petróleo. Que hoy se aplique una nueva técnica para poder perforar esas rocas, romperle, extraer el petróleo de donde antes no se sacaba, digamos lo no convencional, que es lo que se impone hoy, digo, no significa que estemos contaminando ni que se esté acabando el agua en Mendoza. Me parece que son cosas que hay que cuidar, ser muy cuidadosos. Ese audio que se viralizó tanto y que generó tanta explosión en algunos departamentos, eso ha sido hecho con mala intención. Y además genera confusión, yo soy un defensor del agua, a rabiar, voté la ley de glaciares y la voy a seguir defendiendo, pero no puede ser que no se pueda hacer ninguna actividad en la provincia.
Porque digo, también nos quejamos de que la matriz productiva está agotada, pero cuando queremos buscar otra actividad, empezamos a poner palos en la rueda. Entonces, creo que queda un gran debate. Hay científicos en la provincia de alta trayectoria, universidades que pueden ayudarnos en el debate, porque yo por ahí escucho versiones totalmente contrapuestas. Claro. Digo, por supuesto se gasta mucho más en el riego agrícola que se gasta de agua en petróleo. Y podríamos darle como contrapartida a estos emprendimientos que nos ayuden a impermeabilizar cauces de agua. Claro. El 40% del agua en Mendoza se pierde por infiltración. Claro, que ese es un Entonces, trabajo... si pudiéramos impermeabilizar, contenerla, tendríamos más agua. El aprovechamiento. Y aprovecharíamos y crecerían los oasis productivos. Sin duda. Esa puede ser una idea, a lo mejor. Es decir, estos emprendimientos, bueno, lo que gasta en agua, ustedes lo van a duplicar, triplicar por 100 veces más, canalizando los cauces de riego. Por decir alguna idea. Me parece que en Mendoza en algún momento tenemos que salir de esta situación en que todo es blanco o todo es negro con el tema de hay que dejar de ser demasiado extremistas. Sí, buscar el sentido común, aplicar más moderación y bueno, también esta es tarea del gobierno de encontrar los consensos amplios para debatir estos temas. Adolfo, vamos a ir a un tuit, en este caso del presidente Mauricio Macri, que dice lo siguiente: es mentira que los subsidios al gas y a la electricidad no los paga nadie, los pagamos todos con más inflación y deuda. Para pagar la energía tenemos que pedir plata prestada, lo que genera una deuda a nuestros hijos y nietos. Esa es la mochila que les estamos dejando. Esta es un tuit y de alguna manera refleja un dato importante que es, volvemos a lo mismo, inflación, tarifas, ¿qué puede decir? Y que estamos en una trampa en que no vamos a salir de esta manera. Yo lo que veo es un gobierno nacional que empieza a quitar los subsidios, que quizás había que disminuirlos. Creo que acá han dado un golpe muy fuerte y se resiente la clase media para abajo, ¿no? Yo digo, lo que me parece a mi humilde entender y lejos de lo que es un cargo de esta envergadura, ¿no?, del presidente de la Nación, creo que lo que habría que apostar es a más producción, a más talleres, a más industria nacional. Me parece que estamos haciendo el recorrido inverso, ¿no? Como que se nos va achicando eso y cada vez tenemos más problemas sociales. Yo cuando camino por Maipú o algún otro departamento, en estos días he estado mucho en mi municipio caminando, veo muchos emprendimientos chiquitos, que eran familiares, que a esa familia le alcanzaba para subsistir y el día de mañana sus hijos podían seguir. Y estoy hablando de hogares donde se fabricaba dulce, mermelada, en algunos casos en la zona rural, la floricultura, emprendimientos que uno habla con esa gente y ya están cerrando algunos de ellos, simplemente porque no pueden pagar la tarifa. Tal cual. Vamos a ver ahora otra de las frases del presidente Macri: los argentinos debemos asumir el desafío de consumir menos. Un desafío bastante difícil, ¿no? Difícil. Porque significa, rescatando un poco lo que decía usted, que haya gente que no produzca porque no se consume y que se quede sin su fuente de ingreso. Pero por eso, no sé si se refiere a los servicios, si se refiere a la comida, pero lo cierto es que pareciera una frase que lo que hace es tirar para atrás, ¿no? Y acá lo que tenemos que hacer es pensar en una Argentina que crezca, que despegue, que compita. Tenemos países vecinos que les va mucho mejor. No puede ser tan difícil que Argentina cada vez se endeuda más, cada vez dependemos más de afuera, cada vez importamos más. Pareciera, yo siempre pongo el ejemplo, no sé si es tan bueno o tan malo, pero lo cierto es que tenemos vino con procedencia de Chile, en Mendoza. Es demasiado para la provincia. Ya como que es mucho, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias por venir a esta cita con nosotros. Me quedé pensando en lo que decía usted de la frase de Macri, ¿no? Que uno lo puede interpretar para el lado del consumo de productos o para el lado del consumo de tarifas de una u otra forma. Es difícil pensar, por ejemplo, en las tarifas, consumir menos gas cuando se viene el frío. Seguro, pero bueno, veremos cómo lo afrontamos. Muchas gracias por estar con nosotros y será hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias, un gusto, encantado como siempre. Bueno, nosotros nos despedimos y la cita será el próximo jueves nuevamente para el reencuentro con un nuevo representante de la política de la provincia aquí en Chat Político. Será hasta la próxima.